El dolor crónico se llama crónico porque nos acompaña a lo largo de la vida. Es igual que la diabetes. Un paciente no se cura de la diabetes. Vamos a ver esto porque fibromialgia es una enfermedad por descarte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero vamos a buscar que no exista una causa que esté generando todo esto. Luego, ya que no hayamos encontrado esa causa, la podemos clasificar así. Y escucharlos. Yo siempre digo, un paciente con fibromialgia puede tener una hernia discal. Por O sea, supuesto. no todo es asociado a la fibromialgia. Si quieren ayudar a alguien con dolor de su familia, lo primero que tienen que hacer es creerles. Hola, ¿qué tal? Pues hoy estamos un día más en el episodio de Hablemos de Dolor con Dr. Payne y tenemos a un invitado súper especial que viene desde España, un muy querido amigo mío, el doctor Rubén Díaz Hauber, que bueno, él trabaja en un hospital muy, muy importante en la ciudad de Barcelona y tenemos la fortuna de hoy tenerlo con nosotros y vamos a participar de una dinámica súper interesante porque han sido preguntas que las personas que nos han estado viendo y que han estado siguiendo el podcast nos las han hecho saber. Entonces, pues bueno, él como también es un súper experto en dolor con muchos años de experiencia y aparte vamos a mezclar, digamos que ese manejo tanto que se hace aquí en México como en España, pues esto va a salir de lo más guay, como dicen en España, ¿no? Eso es padrísimo. Pues bueno, Rubén, me gustaría que te presentaras. Sí. Bueno, ya te presenté un poquito, pero Sí. que la gente te conozca acá en México. Bueno, pues muchas gracias por poder estar aquí con vosotros. Reitero mis felicitaciones por la realización de este podcast, que creo que es muy interesante y muy importante para la gente. Y bueno, pues eso, yo soy el doctor Rubén Díaz, trabajo en el Hospital de Sant Pau, me dedico al dolor ya específicamente desde hace pues 8 años, ¿no? Últimamente ya mi derivación ya es más hacia temas más de estimulación, de terapia intratecal, pero bueno, sigo haciendo todo tipo de dolor, me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto mucho, me gusta poder ayudar a la gente, ¿no? Que al final yo creo que es la esencia, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros. Y bueno, un poquito, pues eso, encantado de aquí a estar en este podcast y poder continuar ayudando y transmitiendo pues información y educación a la gente, que creo que es lo más importante de nuestro trabajo, ¿no? Transmitir esa información veraz, realista a la gente y poder ayudarlos. Sí, definitivamente la idea de este podcast es eso, es informar a las personas de todas las opciones que hay. Y que pues siempre se atiendan con personas que estén capacitadas y que puedan ayudarles verdaderamente a resolver este tipo de temas y que pues conozcan que hay opciones para atender su dolor. Y bueno, pues hoy vamos a resolver esas dudas que ustedes mismos nos las han hecho llegar, que eso nos emociona muchísimo, porque pues es la interacción que tenemos con el público, ¿no? Lo cual ha sido muy grato para nosotros recibir tantas preguntas, tantas interacciones, ha sido fabuloso. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Y una de nuestras dudas siempre por lo general es los pacientes con fibromialgia. Dice, ¿qué pasa con la fibromialgia? Mi hija no soporta el dolor y aparte tiene TLP y está tomando mucha medicación. ¿Tú qué opinas, Rubén? ¿Qué opinas con este tema de la fibromialgia? Que es, híjole, yo creo que da para muchísimo, Da ¿no? para muchísimo, es un mundo muy complejo, Ujú. es un mundo muy complejo y con mucho sufrimiento detrás. Claro. Y nosotros tenemos que ayudar a sobrellevar ese sufrimiento, ¿no? Yo creo que lo importante siempre son las expectativas, ¿no? Hablar con el paciente, informarle, darle un diagnóstico y explicarle qué expectativas tenemos con él, qué es lo que esperamos, dónde podemos llegar. Si sabemos dónde podemos llegar, podremos llegar. Si no tenemos un destino, iremos vagando, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante en estos pacientes transmitirle ciertas informaciones. El dolor crónico, ¿de acuerdo? Se llama crónico
porque nos acompaña a lo largo de la vida. Es igual que la diabetes. Un paciente no se cura de la diabetes. La hipertensión, uno no se cura de la hipertensión. El cardiólogo o el endocrino nos ayuda a controlar estas enfermedades. Nosotros, nuestra función en dolor crónico y en ciertos diagnósticos de dolor crónico, como podría ser la fibromialgia, y encima ya cuando se une con problemas psicopatológicos, ¿de acuerdo?, incluso con diagnósticos ya un trastorno límite de la personalidad, que ya hablamos de un aspecto psiquiátrico, es a esa persona darle esos objetivos. Yo creo que es muy importante una guía, ¿de acuerdo? Porque muchas veces son gente que va vagando de un lado para otro buscando respuestas, y en ese bagaje, ¿no? En ese viaje sin rumbo se acaba perdiendo más y puede encontrar respuestas que aún nos van a empeorar más esa situación, ¿no? Entonces, explicarle qué patología tiene. Sí, por supuesto. Qué objetivos tenemos y cuáles son los tratamientos que están demostrados para esa patología y ayudarle, ¿no? Terapia física, muy importante, el cuidarnos el cuerpo, ¿no? Hacer nuestros ejercicios que antes hablábamos, ¿no? De cuidarnos. Claro, del ejercicio funcional. Del ejercicio funcional, el yoga, el pilates, el tai chi, y un ejercicio que también recomiendo mucho es el ejercicio en agua. El ejercicio en agua es muy, muy importante, tipo el aquagym que se hace en los gimnasios, todo este tipo de deportes. Y luego una terapia psicológica, también básica, ¿no? La conductivo-conductual, el biofeedback, ¿vale? Todo este tipo de terapias que nos van a ayudar. Y luego, evidentemente, una terapia también farmacológica, ¿de acuerdo? O sea, el dolor nociplástico es un dolor mixto, ¿de acuerdo? Estamos navegando entre el dolor psicológico y el dolor físico, porque también tienen patología física, tienen patología tendinosa, tienen patología articular. Y escucharlos. Yo siempre digo, un paciente con fibromialgia puede tener una hernia discal. Por supuesto. No todo es asociado a la fibromialgia. Entonces, yo creo que es muy importante eso, ¿no? El dar un objetivo, ¿no? Hacer una explicación de la patología que tiene y explicar cuáles son los tratamientos que tenemos para ellos, ¿no? Y enseñar y ayudar a sobrellevar toda esa patología. Sí, fíjate que a mí me ha pasado, y siempre que llegan conmigo y llegan, no, doctor, es que yo tengo fibromialgia, y ya llegan con toda la medicación, muchos AINES, muchos antidepresivos, incluso benzodiazepinas como clonazepam, etcétera. Entonces, yo siempre platico con ellos y les digo, a ver, vamos a ver esto porque fibromialgia es una enfermedad por descarte. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que primero vamos a buscar que no exista una causa que esté generando todo esto. Luego, ya que no hayamos encontrado esa causa, la podemos clasificar así. Y esto, como tú bien lo dices, va por metas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer una evaluación con el médico especialista en rehabilitación para que nos ponga una terapia adecuada. Exacto. Y luego tenemos que mandarlo con el psicoterapeuta para que tengan su terapia cognitivo-conductual y tal. Y luego, actualmente, que estamos llevando también a cabo en el Centro Integral de Dolor, algo que se llama terapia de reprocesamiento de dolor, que es algo muy interesante porque, como lo acaba de decir el doctor Rubén, y lo acaba de describir perfecto, el dolor crónico es algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, nosotros, de alguna manera, tenemos que aprender a convivir, ¿sí?, con el dolor crónico. No quiere decir que vayamos a sufrir durante ese tiempo, sino que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para tener calidad de vida y poder controlar ese dolor crónico, porque no lo vamos a poder quitar. Entonces, son herramientas maravillosas y extraordinarias que incluso a nivel de ensayos clínicos tienen el mismo nivel de evidencia que un fármaco, que un medicamento. Entonces, yo creo que en fibromialgia sí debemos de ser muy cuidadosos, pero muy cuidadosos cuando hacemos ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan pacientes mal diagnosticados, llenos de medicamentos que no necesitan. Entonces, el tema fibromialgia es algo muy complejo. Y como tú bien lo dices, más cuando el paciente ya tiene asociado una enfermedad
de tipo, base. sí, claro, de base. Sí, en este caso, el TLP. Ujú. Entonces ahí ya tenemos que hacer una combinación de manejo psiquiátrico, psicológico, Mm, de dolor y de rehabilitación y terapia física. total. Entonces, todo esto nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Ujú. No una pastilla, no dos, no tres, no cuatro, sino que la combinación de todas esas disciplinas Exacto, nos van a ayudar a mejorar esa calidad de exacto. vida, ¿no? Y sobre todo has dicho una palabra clave que es el sufrimiento. No me gusta que hayas sacado esta palabra del sufrimiento porque nosotros el sufrimiento se puede trabajar, podemos trabajarlo, ¿no? Y es lo que queremos Ujú, mejorar sobre todo en estos pacientes, su sufrimiento. Pueden continuar teniendo dolor, pero ujú. lo que tenemos que mejorar es ese sufrimiento que genera muchas veces también la incertidumbre. Claro. No la y bueno, y básico también el correcto diagnóstico. Eso delante de cualquier patología, siempre descartar las banderas rojas que nos puedan alertar de cualquier otra patología maligna. Hacer el correcto diagnóstico, evidentemente, es esencial. Sin un correcto diagnóstico no podremos atacar el problema, ¿no? Hacer una terapéutica adecuada y este tratamiento de reprocesamiento del dolor, ¿no? Toda esta esfera psicológica, el trabajo, ¿no? Lo que hemos dicho, el cognitivo-conductual, biofeedback, terapia de reprocesamiento del dolor, para mí, en este tipo de patología, mucho más interesante que el fármaco. El fármaco nos Totalmente. puede... Otra cosa es cuando no hemos dicho en este caso en concreto que sumamos el TLP, aquí sí que se necesita un tratamiento farmacológico, pero si habláramos de una fibromialgia pura y dura, más importante el tratamiento psicológico que el farmacológico, aunque puntualmente nos podamos ayudar en él. Pero la terapia esta de reprocesamiento del dolor, interesantísima y muy, muy útil en esta patología. Sí, aparte de que es súper nueva y muy novedosa, ofrece una expectativa muy interesante para esas pacientes y esos pacientes con dolor Mm. crónico. No solo por fibromialgia, En general, sí. por cualquier tipo de dolor crónico. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, quiero saber por qué me duele la prótesis de rodilla. Tengo 2 años que me la pusieron y me sigue doliendo. Pues también existe entre un 15-20% de pacientes que se somete a una cirugía, continúa con dolor después de esa cirugía. Es decir, muchas veces también ponemos, la cirugía no es la panacea, ¿vale? Ujú. Nos puede ayudar, es otro tratamiento más, pero evidentemente nada en la vida tiene un 100% de efectividad. Claro, se ha de hacer también un correcto diagnóstico, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar con nuestro traumatólogo, ver que todo está bien, que no haya un aflojamiento, tanto séptico como aséptico, no hacer un correcto diagnóstico. Una vez vemos que no hay un problema en la prótesis, ahí es donde podemos entrar nosotros, ¿no? Siempre en cualquier dolor protésico, lo primero es hablar con nuestro cirujano y ver que no haya eso, un problema de la prótesis primaria, ¿no? Ya te digo, no es un aflojamiento séptico, aséptico, que la prótesis sea adecuada y que no haya habido una complicación de esa prótesis. Entonces, cuando se descarta y ya se ve que hay un dolor protésico sin una explicación, que no, que en las pruebas de imágenes donde podemos entrar nosotros y hacer una terapia de modulación, ya sea a través de fármaco, a través de técnicas intervencionistas, ya sea infiltraciones, ya sea radiofrecuencias, o incluso la neuroestimulación, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que yo trato. Me gusta esta pregunta porque yo he tenido un caso de un paciente, un hombre de 58 años, creo que es 60, que en 2020 lo operan de una prótesis, continúa con dolor, le estudian, el cirujano no ve una causa clara, pero le hacen un segundo recambio de prótesis y el paciente continúa con dolor. A mí me viene porque el traumatólogo de mi hospital me dice, no sé por qué tiene el dolor, ¿no? La prótesis está correctamente implantada y no tiene ningún problema. Entonces nosotros lo que le hicimos fue una radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz Ujú. dorsal del E3 y el E4. Nos mejoró a un dolor de cero durante 3-4 semanas. Entonces yo lo atribuí más al bloqueo, ¿no? Porque después de hacer la radiofrecuencia pusimos un poquito de anestésico local y un poquito de corticoide en el ganglio. Y lo atribuí más al porque la radiofrecuencia, como sabemos, hace un efecto un poquito más tardío. A partir de las 3-4 semanas es cuando nos demuestra verdaderamente su efecto. Claro. Le hice una segunda radiofrecuencia y ahí no me mejoró. Y entonces dije, pues como me ha mejorado con el bloqueo,
y veo que el ganglio de la raíz dorsal está participando en la transmisión de ese dolor, ¿por qué no podemos intentar neuromodular, neuroestimular? Y entonces le pusimos un estimulador de ganglio, un L3 y un L4, y el paciente está, yo creo que llevamos ya 1 año y medio más o menos, perfecto, un dolor de 0, Perfecto. tanto el dolor en reposo como el dolor mecánico, ¿vale? Mm. Yo, como siempre digo, es muy importante explicar qué expectativas tenemos. Entonces yo le dije al paciente, nos puede ayudar más la neuroestimulación al dolor en reposo. El dolor mecánico siempre es un dolor más complejo de tratar. Por Pues supuesto. EBN, ¿no? NRS, Numerical Rating Scale, de 0. Y yo le digo, eres como un unicornio. Digo, esto no es lo normal, ¿no? Porque con la neuroestimulación siempre buscamos el alivio de más del 50% respecto al dolor previo, junto una valoración de más dominios, ¿no? Tanto del sueño como de la función, etc., de estado de ánimo, etc., etc., ¿no? Pero el paciente tiene un dolor de 0. Ya le digo, esto no es lo habitual. Disfrútalo, pero no es lo habitual. Pero ya te digo, me gusta esta pregunta porque me ha permitido explicar este caso, del cual estoy muy, muy contento, ¿no? Entonces yo creo que, como hemos dicho antes, un correcto diagnóstico, un descarte, que no haya un problema de la prótesis, y entonces ahí es donde podemos entrar nosotros y tenemos ya una variedad de tratamientos, ya sea farmacológicos, infiltraciones periféricas, infiltraciones centrales, radiofrecuencias pulsadas, radiofrecuencias térmicas en geniculados, y luego también la estimulación. Otros pacientes que tengo también con dolores postprótesis me han mejorado mucho con los geniculados. Una Ujú. térmica de geniculados me ha mejorado mucho alrededor de 6 meses o así. Incluso una que le hice 2 radiofrecuencias y ahora hace como 2 años que ya no la veo porque le mejoró. También con un tratamiento evidentemente físico de base. Por supuesto, claro, ¿No? Siempre yo explico que es una pirámide. claro. ¿No? Todas las construcciones necesitan una correcta base, si no, lo que construyamos arriba se nos va abajo. Entonces, la base siempre es una buena actividad física, un buen soporte físico y psicológico. Luego subimos al farmacológico, luego subimos al tratamiento intervencionista con infiltraciones, radiofrecuencias y estimulación, pero todo es un proceso y un paso a paso, Gradual, claro. gradual. El doctor, cuando se refiere a todo este proceso de intervenciones, nosotros tenemos muchas herramientas para tratar el dolor. Una de ellas es la medicina intervencionista en el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muchas veces, cuando ya el paciente no responde a ese tratamiento con medicamentos, lo que hacemos es localizar esos nervios que le dan esa sensibilidad a esa parte del cuerpo que tiene dolor, en este caso la rodilla, y colocar ahí una prueba de anestésico local con un poquito de esteroide para hacer una prueba diagnóstica. Si el dolor disminuye cierto porcentaje, quiere decir que si nosotros hacemos una ablación, o sea, que lo que vamos a hacer es una disminución del tamaño de ese nervio mediante calor, ¿sí? Pues en ese momento el dolor tiene que mejorar un porcentaje. Eso es lo que se llama radiofrecuencia térmica de los geniculados. O sea, vamos a colocar unas cánulas que van a conducir calor directamente en esa zona. Pueden ser distintos grados, 60, 65 grados, dependiendo. Y bueno, la retiramos y todo. Y como el doctor dice, puede ser que eso llegue a mejorar el dolor postquirúrgico. Los mandamos a fisioterapia, que continúen y tal. En caso de que no, lo que hablaba el doctor de la neuroestimulación es algo muy interesante porque hay unos dispositivos chiquititos que se colocan a través del espacio que tenemos entre las vértebras, se suben, son como unos especies de electrodos así pequeñitos y hay que localizarlos en la raíz nerviosa que corresponde a la zona del dolor. Nosotros tenemos como un mapeo. Nuestro cuerpo es como un mapeo. Entonces, si el doctor dijo L4, L5, quiere decir que todos los nervios que salgan de allí van a dar la sensibilidad Exacto. a esa parte de la pierna. Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que hace él es dirigir esos electrodos hacia esa parte para generar un cierto estímulo benéfico que pueda bloquear
la percepción de ese dolor que se ha hecho crónico. ¿Por qué? Porque ya se descartaron todas las otras Exacto. causas. La prótesis está bien colocada, no hay una infección, Exacto. no hay nada que pueda complicar el hecho de que si él coloca ese aparatito allí, pues vaya a complicarse, ¿no? A mí me gusta, es un marcapasos. Es O como un sea, es un marcapasos marcapasos, pero en lugar de estar en el corazón, está en al los lado, nervios. está en los nervios. Ya Así está, es, tal cual. es tal cual. Y Ujú. entonces lo que hace esta corriente eléctrica es alterar la conducción del estímulo, ¿no? Nosotros cuando tenemos dolor se genera una serie de corrientes que nos suben hasta el cerebro, porque nosotros el Ujú. dolor donde lo notamos realmente es en el cerebro. Claro. Por eso nos pueden operar haciendo un bloqueo, ¿no? Cuando vamos a un quirófano y un anestesiólogo nos pincha la espalda y nos duerme de cintura para abajo para que nos puedan operar la rodilla, por ejemplo, lo que está haciendo es cortar la transmisión nerviosa con el anestésico local, bloquea la transmisión del estímulo nervioso y entonces no nos llega al cerebro. Claro. Y como no nos llega al cerebro, no notamos el dolor. Por eso el dolor es tan complejo, porque es un fenómeno central que implica multitud de estructuras. Sí, claro. Por eso es tan complejo. Entonces lo que nosotros hacemos con la neuroestimulación es poner ese marcapasos, este cablecito electrodo a nivel al lado de los nervios, y ese cablecito va pasando una corriente eléctrica al nervio y entonces hace que la transmisión del impulso se altere por diferentes mecanismos. Sí, exactamente. Tal cual lo acaba de describir el doctor, es como un marcapaso que corrige esa Exacto, transmisión errónea exacto, de esa zona nerviosa a nuestro cerebro, ¿no? Altera exactamente, esa percepción dolorosa a través exactamente. de allí, ¿no? Porque como él dice, todo llega acá. Y acá se Ujú. reprocesa, y acá se manifiesta, Exacto, y acá hace que se sienta, ¿no? Entonces, el dolor es tan complejo, el dolor es un ente súper complejo que no solo tiene que ver con el sitio donde lo sentimos, exacto. ¿sí? Ahí lo sentimos, pero ¿dónde se está realmente generando, reproduciendo e incluso cronificando o Exacto, alargándose? Es acá. exacto. Entonces, hay que utilizar distintos mecanismos para Bueno, acortarlo, claro, ¿no? y uno de estos mecanismos, ¿no? Cuando hay una lesión tisular, la cirugía es una agresión, ¿no? Claro. Entonces se generan cambios, se genera inflamación, se genera esa sensibilización periférica, ¿no? Entonces los receptores, ¿no? Lo que transmite esa información con la inflamación hace que esté más sensible. Ujú. Y al estar más sensible, transmite más ese dolor. Claro. Y ese aumento de la transmisión del dolor hace que a nivel central se produzcan cambios también, y es la sensibilización central, ¿no? Todos Claro. estos cambios, y muchas veces este dolor posprótesis corresponde a esta sensibilización inicialmente periférica y posteriormente que se centraliza. Sí, sí, sí. Por eso es importante también un correcto diagnóstico y un tratamiento adecuado, Y con a su tiempo. timing, pero a tiempo. Es decir, tenemos que marcar el tiempo correcto. No podemos ni correr mucho, ni que se nos quede, ¿no? Yo siempre digo, es todo como el arroz, ¿no? Cuando Mm. en España, ¿no? Hacemos una La paella, paella, claro. la paella, ¿no? El arroz tiene que quedar en su En su punto. punto, No puede claro. quedar ni duro ni pasado. Hemos de Exacto. encontrar El punto el exacto. punto exacto, Súper exactamente. bien. No, pues mejor explicado que no se pudo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y dice, la consecuencia de dolor crónico. Híjole, pues vale que la acabamos de decir ahorita, ¿no? Sí, la consecuencia del dolor crónico, pues una alteración en múltiples esferas, cada persona la expresa de una manera diferente, ¿no? Alteraciones en el sueño, fatiga, alteración de función, alteración del estado de ánimo, ansiedad, depresión, afecta la esfera social, pérdida de actividades, pérdida de la capacidad de disfrute, el sufrimiento. Son tantas cosas y a cada uno nos afecta de una manera distinta, ¿no? Hablábamos del dolor crónico, es un fenómeno, ¿no? Central, donde Ujú. influyen, ¿no? Y ahora el tratamiento, como hemos dicho en la primera pregunta, ¿no? El bio, psico, Social, social, claro. ¿vale? Hemos de tratarlo todo, ¿no? Todos tenemos nuestro pasado. Quiero decir, a veces este reprocesamiento del dolor, este terapia cognitivo-conductual, nos tenemos que analizar de dónde venimos, qué vivencias hemos pasado, ¿no? Por desgracia, hay gente que tiene unas vidas
más sencillas o que han tenido cierta suerte, y hay gente pues que ha tenido unas vidas un poco más complejas, que se ha topado con circunstancias difíciles, que se ha, ¿no? Se ha topado con circunstancias muy complejas, ¿vale? En su vida. Y todas esas circunstancias complejas dejan cicatrices, Ujú. dejan esas cicatrices. Y muchas veces, cuando va pasando el tiempo, esas cicatrices se expresan en forma de dolor. Sobre todo, por desgracia, ¿no? Tenemos situaciones de violencia, situaciones de abuso, todas estas cicatrices tan profundas, ¿no? y tan bestias, dejan mella. Entonces es muy importante por eso el tratarlas de manera correcta, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta cuando estoy en consulta, yo siempre digo, al médico y al abogado se le tiene que decir toda la verdad. Claro, por Si supuesto. uno no se abre, no explica, no va a poder encontrar una buena solución, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al médico, cuando cerramos esa puerta de la consulta, tiene que haber una confianza con ese profesional y tenemos que abrirnos. Sí que es verdad que hay profesionales que nos ayudan y profesionales a veces que no, ¿no? Tal como somos tú y yo creo que ayudamos a la Ujú. gente a abrirse, ¿no? Porque es muy importante que pueda expresar todas esas situaciones que depende de con quién te encuentras. Tampoco te viene de gusto hablar, ¿no? Sí, Yo la creo empatía, la empatía, ¿no? Yo creo claro. que es muy importante que el paciente cuando está en la consulta esté tranquilo, esté en confianza, ¿no? Y pueda expresar toda esa serie de situaciones que si no las sabemos no podremos tratar, ¿no? Porque nosotros, depende de quién, pues una infiltración aquí y luego no hay resultado, no hay resultado, no hay resultado. ¿Por qué? Porque es que el problema no está en la periferia, el problema está en el centro, En el centro, ¿no? por supuesto. Entonces todo eso, y como decíamos también en la primera pregunta, pues necesitamos todo este tratamiento, Multi- tanto físico, psicológico, farmacológico, ¿no? Tenemos que soportarnos en todo esto y hacer este Ujú. abordaje holístico del paciente, ¿no? Sí, y aparte algo muy interesante es individualizar, ¿verdad? Sí, Porque muchas veces el dolor crónico tiene un componente distinto en cada claro. paciente, ¿no? Entonces, en las mujeres, por ejemplo, tiene un componente muy particular, sobre todo que tiene que ver con la cuestión hormonal, ¿no? Los Amén, estrógenos, la disminución de los estrógenos, amén. que los estrógenos pues tienen una función protectora de cierto punto, reguladora en cuanto al dolor, y que cuando se van perdiendo, que es en la posmenopausia después de los 50, pues se van Descienden. sensibilizando un poquito más al dolor. Entonces, todas esas cosas se tienen que manejar de manera integral, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como dice el doctor, es muy importante que el abordaje del dolor crónico sea no visto nada más como que, todo el tiempo me ha dolido y voy a pinchar aquí y voy a poner un poquito de anestésico Exacto. aquí y otro bloqueo acá y Eso. píncheme la rodilla. No, o sea, vamos a ver cómo lo trabajamos Eso. de manera integral, ¿sí? Exacto. Yo puedo ayudar, el fisiatra, el psicoterapeuta, la terapia de reprocesamiento de dolor, que es fabulosa para este tipo de casos en especial. Y bueno, incluso muchas veces hasta el ortopedista, porque a lo mejor Sí, tengo una pisada inadecuada, sí, sí. ¿sí? Una dismetría de Una extremidades sí, que una mide más que... que la otra y eso me está Exacto. ocasionando cierta fatiga al caminar. Entonces, es muy importante que identifiquemos causas, Ujú. ¿sí? Por sí solo el dolor crónico es una enfermedad, sí. Entonces, como es una enfermedad por sí solita, hay que buscar causas. Así Eso. como tratamos la hipertensión de manera Ujú. multidisciplinaria, pues también así es el dolor crónico, Exacto. ¿no? El dolor crónico pierde totalmente su función de alarma. Ujú. Cuando es agudo antes de los 3 meses, es una función de alarma. Te está avisando así como, hey, hey, Algo pasa. algo pasa y algo está mal en tu cuerpo, atiéndelo. Pero ya una vez que han pasado esos 3 meses y ese dolor se ha perpetuado, Ujú. ha progresado, se convierte en una enfermedad por sí Exacto. solo con el paso del tiempo. Entonces hay que darle esa importancia, ¿no Exacto. crees? Y aparte de que nos afecta a todas estas esferas que decíamos al principio de la vida, que la hipertensión no nos afecta ni la Claro. notamos, a no ser que estemos con una tensión de 200 y tengamos una cefalea o nos dice que, ¿no? Que tengamos un problema coronario o aórtico
o la diabetes, ¿no? Yo no notaré si estoy a 150 o estoy a 100, no notaré si estoy a 500 y tengo Claro, un problema, ¿no? Y tengo una cetoacidosis diabética, ¿no? Una complicación de la diabetes, pues el dolor sí que lo noto claro, por y a supuesto, diario. Y lo tengo definitivamente. ahí encima, ¿no? Entonces, bueno, es importante, por eso la educación. La educación y la información en general en la vida es lo más Es lo importante. vital, por supuesto que sí. Y bueno, y tenemos, nos dicen felicidades. En la Ciudad de México hay algólogos, sí hay muchísimos. Está la doctora Rocío Guillén, que estuvo con nosotros. Por ahí también podemos dejar cómo contactarse con la doctora Rocío Guillén, que es extraordinaria algóloga, maestra y bueno, una excelente profesional. Me interesa saber de usted y en qué parte de México estamos. Estamos aquí en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, el Centro Integral de Dolor. Vamos a dejar también por aquí el dato de cómo contactarnos. Hacemos también una evaluación a través de videollamada y luego ya pues vemos si es importante vernos físicamente o si le podemos ofrecer algún tratamiento físicamente, pues ya, nos vemos acá. Dolor lumbar. Por favor, dice. Información La, sobre el dolor lumbar. bueno, de las patologías más prevalentes en el mundo, ¿no? Sí, Y claro. causa de discapacidad laboral, funcional y todo. Pues lo mismo que hemos estado diciendo, un correcto diagnóstico, ¿de acuerdo? Primero una correcta evaluación, ¿no? Una correcta anamnesis, saber qué características tiene, cuándo es, ¿no? Si es cuando estamos en reposo, si es cuando caminamos, si es cuando nos despertamos por la mañana, si nos obliga a sentarnos, ¿no? Hacer esta correcta anamnesis, hacer una correcta exploración física, ¿de acuerdo? Y luego apoyarnos en las pruebas complementarias, ¿vale? Yo muchas veces cuando llega un paciente y me dice, tengo una hernia discal L5, S1, y digo, ¿pero qué te pasa? O sea, no me Ujú. leas la resonancia ya me la leeré yo, porque si, o sea, que haya una alteración en la resonancia no quiere decir que esa Sea alteración la causa. provoque síntomas, Claro. ¿vale? Tenemos que ver qué es lo que el paciente nos explica, qué es lo que nosotros, ¿no? Los triggers, ¿no? Nosotros hacemos una correcta exploración mirando las diferentes estructuras, ya sea, ¿no? Facetarias, ya sea el disco, ya sea muscular, ya sea la sacroiliaca, ya sea el trocante, bueno, etc, etc. Miramos una serie de estructuras, las movilizamos y con esas movilizaciones intentamos ver qué es lo que genera el dolor. Y luego, con esos dos datos, miramos la resonancia o miramos el TAC y decimos, vale, nos concuerda todo. Claro. Pero sobre todo eso, la correcta anamnesis y correcta exploración física. Por tener una hernia, ¿no? Si hacemos, yo siempre digo, 100 resonancias, o sea, una resonancia, 100 personas de 70 años, todo el mundo tiene artropatía, todo el mundo Todo tiene tiene alguien, algo. discopatía. Siempre habrá algo. O sea, lo Siempre. raro sería encontrar una resonancia normal. Normal. Sí, definitivamente es lo que yo les digo también a los pacientes, ¿no? Y fíjate que yo lo manejo de la siguiente manera y siempre lo comparo así. El dolor lumbar es como un dolor de barriga, ¿sí? Sí, O sea, tiene componentes claro, de múltiples aspectos. múltiples, o sea, como en el dolor de barriga puede ser la vesícula, puede ser una colitis, El puede ser el apéndice, apéndice, puede ser mil totalmente. cosas. Entonces, igual en el dolor lumbar, Sí, porque hay pacientes que tienen hernias muy pequeñitas y manifiestan un dolor muy síntomas. intenso y tú Ujú, lo ves. Y hay pacientes que tienen hernias incluso hasta extruidas ujú. y Y no están tienen, y están asintomáticos. asintomáticos totalmente. ¿Por qué? Bueno, como lo dice bien el doctor, hay otros componentes que tenemos que evaluar en el dolor lumbar, como pues el articular. Nuestra columna se compone también de articulaciones Exacto. pequeñitas que se llaman facetas, que es el dolor facetario que por sí solo también da un dolor Y importante, tan- no solamente del disco. Puede haber también componente muscular. En la Ujú. columna también hay músculos muy Muy grandes, potentes. sí, que si se contraen de una manera Exacto. intensa dan dolores interesantes. Hay un músculo muy grande cerquita de la zona glútea que se llama piramidal, También. que si se espasma de manera intensa nos puede dar algo que se llama falsa ciática. Exacto. Entonces, cuando llegan a la consulta, igual ya nos llegan con el diagnóstico que leyeron en la En la resonancia resonancia. y les digo, a ver, sí, perfecto, maravilloso, qué bueno, pero ahora sí,
¿Qué le pasa? Primero platíqueme, Exacto. vamos platicando desde cuándo, cómo es, cómo se origina, Exacto. cómo le duele, de qué manera le duele, vamos a revisarla, ¿Qué tratamiento, ¿no? qué ¿Qué le han fármacos dado, usa? qué ha ¿Qué ha hecho, hecho? qué le hicieron antes. Y bueno, Exactamente. ahora sí, vamos a revisar detalladamente las imágenes que Exacto. trae, pues para poder ver qué es lo que tiene, Exacto. ¿no? Y si coincide lo que yo veo aquí con la sintomatología que me está manifestando. Exactamente. Entonces, en ese momento, pues ya podremos determinar cuál de los tratamientos de los que Exacto. disponemos va a encajar con eso. Una. Dos, si yo le hago ese tratamiento, ¿qué tanto va a mejorar? Exactamente. Porque es Expectativa. la La expectativa, expectativa. ¿no? ¿Qué tanto? Ciertos tratamientos de acuerdo a tanto porcentaje se consideran exitosos, Ujú. ¿sí? Y luego, después de ese tratamiento, ¿qué tengo yo como paciente que hacer? Exactamente. Yo es lo que Sí, quería también introducir, ¿no? El ajá. autocuidado. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poquito de esto, porque es Bueno, muy pues que es, importante. es, es- es básico. O sea, yo me gusta decir, nosotros ayudamos a salir del pozo, ¿no? Es Ujú, decir, yo al paciente, yo le puedo proponer un tratamiento infiltrativo, ¿de acuerdo? Pero es para darle un empujoncito para que él pueda mejorar en ese autocuidado, ¿no? Es un analgésico. Nosotros en las infiltraciones, ¿qué es lo que ponemos? ¿Qué hacemos? Es un antiinflamatorio al lado de la estructura que duele, ¿no? Ponemos ujú. un poquito de anestésico local y un poquito de corticoide para desinflamar esa estructura. Pero luego necesitamos un tratamiento fisioterápico, ¿de acuerdo? Para continuar esa mejora. No podemos solo basarnos en tratamiento infiltrativo, ¿de acuerdo? El paciente tiene mucho que hacer. Es decir, si yo tengo un índice de masa corporal de 40, evidentemente voy a tener dolor lumbar. Claro, Es que lo raro es cuando no lo tengo, cuando no lo porque tengo. llego una mochila de piedras a mi espalda, con una musculatura cansada y unos huesos chafados. Ujú. Entonces, por eso yo lo que les digo es este acuerdo terapéutico. Yo te doy este empujoncito, pero para que tú tires para adelante, porque tú tienes mucho que ver en tu dolor, siempre, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como estamos hablando, ¿no? Todo en este podcast. El paciente también tiene que entender qué situación tiene y qué expectativas tenemos y dónde le podemos ayudar y dónde no le podemos ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo eso, que darle y que el paciente se tire para adelante, sobre todo se empoderice, ¿no? Tenga ese poder para él tirar para adelante. O sea, nosotros Sí, podemos ayudar, mejoramos el dolor y es evidente, pero es un acuerdo entre dos. Es un sí, acuerdo entre dos. ¿De definitivamente. acuerdo? Y aparte de esto es un compromiso, ¿no? Exacto. Porque si yo puedo decirle, bueno, mi tratamiento le puede mejorar un 70%, se considera exitoso durante tanto tiempo. No sé, si es Ujú. una radiofrecuencia térmica Exacto. lumbar, vamos, que puede durar entre año y medio, 2 años Ujú. máximo, depende, ¿no? Pero si el paciente, como dice el doctor, no hace ejercicio, Exacto. no se mueve, eh, no baja de peso, Mm. pues, ¿qué vamos a hacer? Exacto. ¿Verdad? O sea, no va a haber magia, no va a haber Exacto. cirugía, no va a haber No, absolutamente nada que lo pueda so- ayudar. sobre todo la palabra esta cirugía, ¿no? Ujú, Mucho cuidado, evidentemente hay unos o sea, unos diagnósticos claros para cirugía, evidentemente, ¿no? Hay una pérdida de fuerza, hay una alteración, ¿no? De la sensibilidad del perine, pérdida de esfínteres, lo que llamamos una cola de caballo, evidentemente hay indicación de cirugía. Por el dolor lumbar, cirugía. Bueno, ujú. con cuidado, evidentemente, aconsejado de buenos profesionales, evidentemente, y haciendo una valoración global. Pero la cirugía de columna lumbar, los resultados, no es la panacea. O No, sea, para si antes nada. hablábamos de la cirugía de rodilla, que hay este 15-20% de pacientes que a pesar de operarse de la prótesis de rodilla continúan con dolor, cuando hablamos de la cirugía lumbar, dada la mayor complejidad y mayor número de estructuras en este sitio, y siendo también un punto a veces de dolor psicológico, ¿no? De tensión, ¿no?
los resultados de la columna lumbar pues aún son peores, ¿no? Sí, Y son cuando ya peores. hablamos de pacientes que se operan varias veces, cada vez la expectativa de éxito de esta cirugía es muchísimo menor, es muchísimo menor. Definitivamente. Y aparte otra cosa que yo siempre les digo a los pacientes es lo siguiente. No todas las hernias se operan, ¿eh? Ujú. No. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera eso es la causa del dolor. Entonces son esos pacientes que terminan con cirugía de columna y que siguen teniendo dolor. El mismo o peor. Ajá, El o peor. mismo o peor. O me dicen, doctor, es que antes pues no me dolía la pierna derecha y ahora me duelen las dos. Exacto. La derecha y la izquierda, y aparte me duele el centro. Y antes solo me dolía la izquierda. Entonces, por eso es importante aconsejarse de buenos profesionales y que claro, hagan esa valoración integrativa del dolor y no solo lean una resonancia. definitivamente. Yo siempre les digo, si ustedes acuden con un quirúrgico, llevan una resonancia, por supuesto que la primera propuesta va a ser cirugía. Definitivamente. Es lo que trabajan ellos, saben Exacto, hacer porque ellos. bueno, pues están familiarizados con Claro. esto, no entendiendo que el dolor lumbar es tan complejo, pero tan complejo como lo hemos hablado hoy. Y es un proceso. Y O es un sea, muchas proceso. veces una de las también cosas que tenemos que explicar es que hay ciertos dolores que no tienen un final rápido, ¿no? La Exacto. neuralgia posherpética, ¿no? Hay cierta patología que tiene su proceso y tenemos que aceptarla tal como es y esperar el tiempo para que se vaya resolviendo esa patología. Una hernia discal tiene su proceso, desde que sale, se inflama, va bajando esa inflamación, baja la compresión o la hernia se deshidrata y todo eso necesita su tiempo y su proceso. Tenemos que es complejo, ¿eh? Yo no digo que sea, yo No, siempre no, digo, para nada. lo fácil siempre es decirlo, lo difícil es Es hacerlo, hacerlo. por supuesto. Eso siempre es así, pero por eso es importante aconsejarse de buenos profesionales que tengan esta visión, como estamos dando en este podcast tan interesante sobre el dolor, para tener una buena indicación terapéutica y que vaya todo bien, que al final es nuestro objetivo, evidentemente, de la persona, del paciente, como el nuestro. Sí, por supuesto. Y algo súper importante también es que busquen apoyo en otras especialidades. O sea, la idea de este podcast es eso, ¿no? Difundir nuestra especialidad y que, bueno, nada pierden con pedir una evaluación previa a una cirugía, puesto que pues, nosotros vamos a ver el dolor de una manera integral, ¿no? Entonces somos especialistas en eso. Dolor, especialistas en dolor, no solo especialista en columna. En columna, claro. Sino especialista en dolor. Y entonces, pues bueno, el cirujano pues va a operar porque para eso se entrenó. Y se formó en eso, exactamente. Claro, y entonces pueda o no pueda ser la causa, él lo va a operar, ¿no? Exacto. Entonces, sí es por eso la alta tasa de fallos en cirugía. Eso es muy interesante que lo contemplemos y que lo hablemos, ¿no? Porque de verdad, no sé tú, pero aquí en México nuestra tasa de pacientes posoperados de columna que continúan con dolor es muy alta. Es muy alta. Igual en España, quiero creerlo. Y tanto. Sí. Sí. Entonces, pero por eso, porque nosotros hacemos esta valoración física, esta valoración psicológica y esta valoración social. Hacemos este combo, ¿no? Ellos a veces solo miran una resonancia. Eso y ya. Por eso tenemos que hablar, tenemos que explorar, tenemos que mirar múltiples cosas, que no es demonizar la cirugía. La cirugía evidentemente tiene su cabida y hay ciertas situaciones que la cirugía es obligada, ¿no? Lo que hemos dicho, una pérdida de fuerza en la extremidad, evidentemente cirugía. Una síndrome de cola de caballo que se dice que es pérdida de la sensibilidad del periné y una liberación o una retención de los esfínteres, ¿no? Que no se nos escape el pipi o que no podamos hacer pipi. Eso indica que hay una lesión en el nervio y eso se tiene que descomprimir sí o sí. Si no estamos en esta situación y tenemos un dolor, se tiene que ver qué timings tiene, ¿no? Se tiene que dar su tiempo, se tiene que hacer su tratamiento farmacológico, intervencionista, físico, psicológico, y si a pesar de eso vemos que no hay una mejoría, pues bueno, ya plantearemos, pero siempre vamos, como decíamos, de menos a más. ¿Vale? No podemos empezar por las bombas nucleares. Sí, claro, ¿vale? claro. No puede ser de inicio lo más radical.
¿no? Exactamente. Siempre hay que ser cautelosos. Muchas veces el manejo conservador nos va a marcar la Tanto. pauta. Y tanto. Sí, a veces con un buen fármaco, con una sesión de fisioterapia, pues el paciente puede Exacto. mejorar sin necesidad de Y operarse. dando su tiempo. Y dando tiempo, por supuesto. Y a Dando veces su tiempo. las salidas más rápidas no suelen ser las más efectivas, ¿no? No. Normalmente no. Normalmente no. Pues bueno, por hoy hemos terminado. La verdad que para mí fue grandioso poder compartir este podcast con mi amigo que aprecio muchísimo, con Rubén, que haya venido desde España para platicar, para estar aquí, para despejarnos dudas. Y bueno, ver que esto que hablamos aquí es global, ¿no? Exacto. Sí, Esto sí, es no en todo el solo, mundo. esto pasa en todo el mundo, a todos los especialistas de dolor nos sucede y es algo real, ¿no? Sí, Y, sí. pues es maravilloso que haya gente interesada en esto, que cada vez haya una mayor difusión del dolor, ¿no te parece? Sí. Y que no sea algo como tan Sí. mitológico, ¿no? Y esta palabra real, ¿no? Que has dicho, Ujú. el dolor es real, ¿eh? Yo quiero que también quede claro que cuando hablamos del componente psicológico, es que el dolor es real, no es que la gente se lo invente, ¿eh? No, en ese, Claro. quiero especificarlo y que quede bien claro, porque el dolor psicológico es real, que a veces la gente puede tener, no, es psicológico, no, se lo inventa, no, es real, ¿vale? Entonces, y hay esta realidad y nuestro trabajo pues consiste en eso, en lo que hemos dicho, en la educación, sobre todo, ¿no? En la transmisión de esta información que hemos dado tan interesante en este podcast y que me ha gustado tanto aquí poder Ujú. platicar contigo. La verdad, me he sentido muy a gusto y no intercambiando opiniones y veo que al final tenemos una misma línea de trabajo. Me he sentido muy a gusto Claro, y muy bien y me ha gustado poder transmitir, ¿no? Pues este conocimiento que tengo pues a nuestros compañeros de podcast, nuestros oyentes. claro, Y claro. me he sentido pues eso muy a gusto y muchas gracias por la invitación y poder estar aquí con vosotros. No, pues al contrario, y pues yo como reflexión les quiero decir que si quieren ayudar a alguien con dolor de su familia, lo primero que tienen que hacer es creerles. Eso es lo primero. Exacto. Si alguien de su familia les dice que les duele, lo primero que tenemos que hacer es creerle, Hombre, evidentemente. Sin ¿sí? ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Y obviamente buscar el profesional adecuado para que atienda ese padecimiento. Pero si yo no le creo, no lo estoy ayudando. Pues muchas gracias a nuestros escuchas, a la gente que nos ve por YouTube, que nos escucha por Spotify, por Apple, por todas las plataformas. Para mí ha sido, pues, como ya te lo dije, un placer estar aquí. Y pues bueno, esto es fue uno de nuestros episodios más de Hablemos de Dolor con Dr. Payne. Ahí abajo vamos a dejar cómo contactarnos en Centro Integral de Dolor para la gente que esté interesada en recibir orientación, consultas, todo lo que tenga que ver con el manejo de dolor, lo estaremos dejando por ahí en nuestra barra para que puedan acudir con un experto. Muchísimas gracias.